Desperté una mañana en mi cama, en mi habitación. Tenía la boca seca y el cuerpo entumecido. Apenas podía mover bien la cabeza. Miré a mi alrededor. Todas mis cosas estaban en su lugar, mi ventana, mi armario. Lo que realmente llamó mi atención fue ver a mi padre sentado en una silla, completamente dormido. «Papá», dije en voz baja, usando las pocas fuerzas que tenía. Lo que escuché del otro lado fue un quejido. Mi papá entonces frunció el ceño y, cuando reconoció mi voz, saltó como si hubiera oído la voz de un fantasma. Al verme, él se quedó mudo, analizándome con la mirada. Yo estaba realmente confundido. «¿Qué pasa?», intenté decir, pero él me interrumpió. «¿Cómo me llamo?». «¿Eh? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes y cómo me llamo?». Yo me quedé mudo, recién me había levantado y mi cerebro no podía procesar tanto. «Me llamo Benjamin Donovan, aunque prefiero que me digan Ben. Tengo 16 años y tú eres mi padre, Joel Donovan». Antes de que terminara de hablar, él vino corriendo y me abrazó con todas sus fuerzas, diciendo: «Estás vivo una y otra vez». No entendía por qué lo decía, y, cada vez que intentaba recordar, me agarraba una migraña terrible. «Sé que debes tener muchas preguntas, es probable que te cueste asimilar las cosas. ¿Recuerdas ese campamento al que habías ido?». «Ah». Una ola de imágenes vinieron de repente. Una fogata de noche, un montón de personas cantando, no terminó el recuerdo y mi padre me interrumpió de nuevo agarrándome de los hombros. «Pues te caíste de un segundo piso y te golpeaste la cabeza», me dijo agitándome violentamente. «No tienes ni idea de cómo me asustaste. Lo malo de esto es que tienes una pequeña amnesia y estuviste muy mal durante unas semanas». Yo estaba muy cansado para empezar a cuestionar eso. Especialmente cómo fui lo suficientemente estúpido para caerme de ese modo. «Pero lo bueno es que ya estás bien», me dijo revolviéndome el cabello, «así que tienes que quedarte un tiempo en casa para hacer reposo, ¿entendido?». «Sí, claro». Él comenzó a reír. «Tienes todos estos días para estar en casa. Para mí esto sería como el paraíso. Bien, voy a la cocina por el desayuno. Tú cámbiate y nos vemos abajo. Cualquier cosa que necesites, llámame». Antes de que pudiera hablarle, él ya se había ido. Intenté levantarme de la cama, pero mis piernas no me respondían y apenas podía sentirlas. Tardé como 5 minutos en ponerme de pie. El cuerpo me dolía por completo. Tropecé un par de veces hasta que pude llegar al armario. Toda mi ropa estaba ahí. Cuando terminé de cambiarme vi algo en las perchas, pensé que era un suéter y empecé a tirar. Resultó que era mi bufanda roja. A mi mamá siempre le gustó tejer. Y, cuando yo era pequeño, decidió tejerme una bufanda. El resultado fue bastante particular. Yo era tan chico de estatura, que la bufanda me quedaba como un poncho. Por eso decidí en ese momento guardarla para cuando creciera. Y esta aún tenía el aroma de su perfume. Me quedé con la bufanda en la mano, pensando en qué hacer. Finalmente, la dejé en el perchero para cuando hiciera frío. Bajé las escaleras escalón por escalón lentamente. El desayuno ya estaba hecho, me preguntó qué quería comer primero, y pasamos toda la mañana hablando del accidente del campamento. Me dijo si sabía qué había pasado. Yo había olvidado por completo y no me podía acordar. Ni siquiera de quiénes habían ido o qué habíamos hecho. Entonces él se quedó pensando en silencio un momento. Miró el reloj y contó que tenía que irse a trabajar. Me saludó con un abrazo, tomó sus llaves y, antes de salir por la puerta dijo: «Te quiero». «Yo también, pa. Y tienes que lavar los platos», dijo con una sonrisa mientras se iba por la puerta. «Ya lo sé». Primer día, miércoles. Me pasé casi toda la mañana viendo televisión, no había muchos canales. Le tenía que preguntar a mi papá si podía arreglar el cable. Después de un rato me aburrí y me fui hacia la ventana. Por suerte nuestra casa daba directo a la calle. Miré a una madre con una niña y un niño que caminaban de sus manos. Ellos tenían un uniforme de colegio. Me hizo acordar mucho a cuando yo estaba en jardín de infantes. De repente a la niña se le cayó una bolsa que llevaba. La madre entonces se detuvo, se agachó para tomar la bolsa, acarició la cabeza de su hija y siguió camino con los dos. Eso me puso feliz y me entristeció a la vez, porque me daba cuenta lo mucho que extrañaba esas tardes de verano con mi mamá. Pero así es la vida, supongo. Como mi papá se fue al trabajo, tenía toda la casa para mí solo. Entonces busqué algo para entretenerme y me di cuenta de una cosa extraña. Todas las ventanas estaban aseguradas y selladas, con lo que no se podía ver hacia afuera.
Puede que eso haya sido por lo de la caída en el campamento, pero la casa tenía 2 pisos, y no había forma en la que yo pudiera lastimarme seriamente cayéndome desde una ventana a nivel del suelo. La puerta estaba cerrada. Todo daba la impresión de que yo quisiera escaparme. Y eso me puso muy nervioso. Segundo día. Jueves. El jueves me levanté muy tarde, ya para la hora del almuerzo. Papá trajo algo de afuera y comimos juntos. Él me habló de su trabajo algo deprimido, decía que estaba investigando sobre la biología humana, pero tenía dudas. Le dije que si él quería podía ayudarlo. Su respuesta me hizo reír bastante. Tú solo ayúdame no cayéndote por más ventanas. Pasé la tarde entera durmiendo, y cuando me levanté no me dolía más el cuerpo. Quise ayudar a hacer la cena y terminé cortándome el dedo índice con un cuchillo. Por más estúpido que suene, soy bastante sensible o impresionable a la sangre. Nunca supe por qué. Papá sacó de un cajón un botiquín con gasas y alcohol. La herida de por sí no era tan grave, pero él era bastante meticuloso. Después de todo, era médico y científico, supongo que conoce bien esas cosas. Apenas puso el alcohol sobre mi herida grité, jamás me había dolido tanto en mi vida, es como si estuviera quemándome la piel. Él intentó calmarme, y terminó poniéndome una pequeña curita en el dedo, y me llamó llorón. Pasé la noche mirando televisión. Como no había nada bueno en las películas, terminé llegando al noticiario, donde la reportera decía que un hombre había asaltado una tienda y matado al vendedor, quien no se había defendido. ¿Qué pasó después?, dijo ella. El asesino fue liberado. ¡Qué asco!, dije sentado en la cama. Apagué la televisión y me acosté abrazando la almohada. Tienen que matarlo, se me escapó de los labios. Tercer día. Viernes. Me levanté relativamente temprano. Esta vez la televisión no agarraba ningún canal y yo me había olvidado de pedirle a papá que arreglara el cable. Bajé a desayunar. Estaba solo en la casa. Hice algo para comer y me quedé solo todo el día. Estaba aburrido. Así que tomé un libro de la estantería para matar el tiempo. Un diccionario de latín, y no había nada mejor. Leí un poco e intenté memorizar algunas palabras, solo para que leer ese libro no fuera completamente inútil. Como pensé, me quedé dormido con el diccionario en la cabeza. Me levantó una serie de golpes a la puerta. A cenar, dijo mi padre desde el otro lado. Yo me quedé atontado, esperaba que entrara al cuarto, pero se alejó dando pasos por el pasillo. Hola, dije en voz baja, se había olvidado de saludar. Bajé lo más rápido que pude y lo saludé. Él tenía una mirada seria en el rostro. Intenté preguntarle qué pasaba. Él solo dijo que había tenido un mal día en el trabajo. Yo bajé la cabeza y me acordé de lo del cable. Tenemos un problema con el cable, dije. La televisión de mi cuarto no agarra ningún canal. Él tomó el control remoto y encendió la de la cocina. Por más raro que fuera, esa funcionaba con todos los canales. Qué extraño, le dije. La del cuarto estaba averiada. Él no me respondió y puso las noticias. Usualmente, él y yo nos reíamos y hacíamos chistes mientras mirábamos la tele, pero esta vez, no hubo ni una palabra. Entonces lo mejor fue mirar la televisión. Por un momento sentí que todo volvía a ser como antes, aunque más tranquilo. En las noticias pasaron varios choques de autos, un robo y la última noticia. Un hombre que había secuestrado, violado y asesinado a una joven. Yo intenté no decir nada, pero no pude evitarlo. Hay humanos que se merecen morir. De repente la tele se apagó, mi papá me miró con el control de la mano en shock. Yo no podía creer lo que acababa de decir. Lo que quise decir fue: hay personas que... Sentí mucha vergüenza, me levanté y me fui corriendo a mi cuarto y seguido, a mi cama. ¿Qué me pasa?, pensaba una y otra vez mientras golpeaba la almohada. Yo no era así, pero no podía evitarlo. Me quedé panza arriba en la cama, pensando. También parecía como si mi padre hubiera dejado de quererme. Y eso me dolía mucho más que el alcohol que me puso en la herida, lo que me hizo acordar. Miré la bendita que tenía en el dedo. La tomé y la saqué completamente. No tenía nada, ni siquiera una cicatriz, se había curado por completo. Decidí dejar la curita de todos modos, por miedo, y porque por más raro que suene. Sentí que mi papá me quiso en ese momento. Cuarto día. Sábado. No tenía ganas de levantarme, no quería verle la cara a mi padre de nuevo. Caminé por todo el cuarto buscando otra cosa que hacer y terminé viendo la bufanda en el perchero. La tomé y me la puse alrededor del cuello. La necesitaba para subirme el ánimo. Bajé y papá estaba terminando de desayunar. Tenía una mirada triste y confundida.
Buenos días, le dije con una pequeña sonrisa falsa. Hola, él se levantó de la silla y sacó su plato de la mesa. Yo tenía el desayuno servido. Me senté y él se fue hacia la puerta. Tengo mucho trabajo hoy. No llego para el almuerzo, ¿empezarías a preparar la cena? Claro, respondí con la autoestima un poco mejor. Él tomó sus cosas y se fue hacia la puerta. Yo me di cuenta de que no me había saludado. Hasta luego, intenté decirle. Él me miró un par de segundos. Adiós. El apetito se fue. No almorcé nada. Estaba tan ansioso y preocupado que me pasé la tarde entera dando vueltas a la casa. Todo estaba tan silencioso. Intenté por última vez hacer algo para que mi papá volviera a quererme y me puse a cocinar. Las pastas eran mi especialidad y, al mismo tiempo, el plato favorito de él. Lo esperé con fideos y salsa roja, pero él no vino. Esperé durante más de una hora, intenté llamarlo, pero la línea estaba cortada. Me di por vencido. Dejé todo en la mesa, menos mi plato, y me fui a la cama. Estuve varias horas intentando dormir, pero no pude. Tenía el presentimiento de que esa iba a ser la última vez que durmiera en esa cama, en esa habitación. Y realmente tenía mucho miedo. Mi paraíso se estaba derrumbando. A las 2 de la mañana me desperté escuchando ruidos, no salí de la cama, pero oí desde mi cuarto a mi papá subiendo las escaleras. Se oía un pequeño llanto. Yo no pude más. Me tapé la cabeza con las almohadas y volví a dormir. El último día, domingo, me levanté temprano y sin ganas. No quería bajar. No quería ver a nadie. Me quedé dando vueltas por el cuarto y para hacer tiempo, decidí quedarme viendo la ventana. Las calles se veían bastante vacías, todos los días habían sido así. Me llamó la atención de repente ver a la madre con los dos hijos otra vez, y ambos con el uniforme. ¿Qué hoy no es domingo? Pensé en voz alta. Intenté justificarme. Bueno, puede que tengan actividades escolares los domingos, pero ese pensamiento fue interrumpido cuando a la niña otra vez se le cayó la bolsa que tenía en la mano y la madre se agachó, tomó la bolsa, volvió a acariciar la cabeza de su hija, y siguió caminando con los dos. ¿Qué carajo? Susurré alejándome de la ventana. Esto no es normal, esto está mal. Se me heló la sangre. Cada vez tenía más miedo. Quería irme. Las ventanas bloqueadas, las puertas cerradas. No había teléfono. Definitivamente me quería dejar enjaulado en la casa. Rápidamente miré la hora. Papá debería estar durmiendo, eso me daría tiempo para tomar sus llaves e intentar salir. Tomé un abrigo, la bufanda de mamá y me preparé para salir. Bajé las escaleras lo más silenciosamente posible y me fui a la sala de estar donde estaba la puerta. Una voz me hizo saltar del susto. ¿A dónde vas? Papá. Dije lo más tranquilamente posible. Me asustaste mucho. Yo tengo algo que decirte. Es importante. ¿Puedes sentarte un segundo? Yo me senté en el sofá y vi las llaves en la mesita del café. Él me analizaba seriamente. El médico dijo que necesitas una vacuna, y me pidió que yo te la pusiera. Él sacó una jeringa de su bolsillo. Su mirada era fría y estaba completamente pálido. Es de esas que no duelen, no te preocupes. Intentó acercarla a mi brazo, pero yo me negué. ¿Para qué es? Dije levantando la voz. No lo sé. Pero si el médico dice que la necesitas, tú eres médico. Interrumpí. Si no sabes por qué dijo que necesitaba la vacuna, entonces vamos a verlo. Él se quedó mudo y tragó saliva. No funciona de ese modo, agregó en voz baja, mirando hacia otro lado. Papá, si aún me quieres entonces, dime qué está pasando. El que yo lo llamara papá le dolió más de lo que yo imaginaba. Hizo un gesto de dolor, como si le hubiesen clavado algo. Pon el brazo. No. Hazlo. Gritó, levantándose y agarrándome fuerte de la campera. Él jamás había hecho eso. Tomó la jeringa y la acercó a mi cuello, no pude soportarlo. Lo golpeé con todas mis fuerzas en la cara. La vacuna fue volando hacia el fondo del living, y logré que me soltara. Mientras él buscaba la jeringa agarrándose el rostro y maldiciendo, yo tomé las llaves y corrí hacia la puerta. Intenté desesperadamente poner la llave en la cerradura, pero me temblaba tanto el pulso que no lograba que ésta entrara. ¿Qué estás haciendo? Escuché desde atrás. La llave entró y abrí la puerta. Apenas logré pasar, la cerré detrás mío con la llave, dejándolo a él dentro. Estaba tan nervioso que no me di cuenta de lo que había a mi alrededor. En vez de que la puerta diera al patio delantero, esta daba a una especie de fachada.
Todo alrededor era falso, con una luz artificial arriba. Y había en la media otra puerta apenas visible. Los gritos atrás me apuraron a correr hacia aquella puerta. Y no tenía idea de qué es lo que iba a encontrar del otro lado.